vamos a comenzar con nuestro estudio y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Vamos a leer de hecho el 29 y el 30, como son dos, vamos a leerlos juntos, vamos a hacerlo todos juntos. Dice Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque en tu palabra tú nos revelas toda verdad, Señor, toda verdad que nosotros debemos creer, toda verdad que nosotros debemos vivir, Señor, toda verdad que es digna en ti y por la cual nosotros debemos estar, Señor, siempre firmes y ser capaces de dar nuestra vida por ella, Padre. Señor, que lo perdamos todo menos tu voluntad, que lo perdamos todo menos tu palabra, que hallemos en ella siempre, Señor, todo lo necesario para andar en santidad, andar en temor a ti y alcanzar esa gloria que tú nos tienes preparada a tu lado, Padre. No por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo. Señor, que ese Espíritu Santo que nos acompaña, que mora en nosotros, hoy nos dé luz, hoy alumbre nuestro entendimiento, hoy apague, Señor, nuestro corazón, nuestra carne, la someta, Padre, de tal forma que en esta palabra podamos ser edificados, que en esta palabra podamos ser confrontados, Señor, y que por esta palabra podamos escalar en una vida que te conoce más, que te conoce mejor y que vive siendo el reflejo de tu Hijo amado, Padre. Señor, te rogamos tu guía, no podemos hacer esto sin ti. Te rogamos tu ayuda, Padre, en el nombre de nuestro Mesías y Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el estudio de hoy va a ser un poco más largo de lo habitual. Ya lo platiqué, tuve que llegar ahí a algunos acuerdos con los hermanos que tienen la clase que sigue, ¿no? Tuve que llegar con unos acuerdos para que me cedieran ese tiempo, salió caro, ¿no? Pero ya tenemos también su permiso para poder hacer este estudio que hoy vamos a dividir en dos partes. Y considero necesario dividirlo en dos partes porque en la primera de ellas nosotros vamos a ver el corazón con el que debemos acercarnos a la Escritura, y en la segunda parte vamos a estudiar, ¿no?, con ese corazón qué es lo que nos está enseñando Dios respecto a su plan de redención y a cómo Él operó ese plan. Entonces, hermanos, para tener contexto, les voy a leer lo que dice 1 Corintios 1, 18 al 31. Dice 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Platicaba esta semana con una persona que conocimos, de hecho la invité hoy a que nos acompañara, pero me parece que todavía no llega, el Señor dirá cuándo, ¿no? Pero platicaba con ella nos asesora en unos temas y me contaba que su esposo se fue a trabajar a Estados Unidos porque le surgió una oportunidad y como sabe que yo ando ahí con lo que hago de trabajo, me dijo, oye, fíjate que hay un curso de drones, ¿no? Y es un curso que está avalado por el gobierno de los Estados Unidos. Este curso no solo te permite volarlos de manera recreativa, sino que te da todo lo necesario para que tú lo puedas hacer de manera profesional, ya sea para montar un negocio o para trabajar en alguna empresa, e incluso podrías tú volarlos para el gobierno de Estados Unidos, no solamente para la parte administrativa del gobierno, sino además para la parte militar, ¿no? Te da ese entrenamiento la posibilidad de que tú pilotes drones a nivel militar, ¿no? Y ella me comentaba en ese momento que uno de los requisitos que tú debes acreditar para poder cursar esa certificación es que tú debes de tener un dominio del idioma inglés, pero un dominio a nivel avanzado, y no solamente entenderlo y hablarlo, sino además un dominio técnico del idioma inglés. Y eso tiene mucho sentido, porque si consideramos todas las capacidades que tienen estos vehículos, nosotros pensamos en drones y a lo mejor pensamos en los que vemos ahí ahora en los anuncios, que todo el mundo puede comprar uno y tenerlo ahí volando para lo que se le ofrezca, pero en realidad hay drones que ya son aeronaves no tripuladas, que tienen capacidad de efectuar otro tipo de operaciones de reconocimiento a mucha distancia, incluso lanzar misiles y marcar objetivos y todo lo que viene después cuando ya estás hablando de la guerra, ¿no? Y tú dices, bueno, es claro que el pilotar esos drones implica riesgos, implica y requiere ciertas capacidades, y ellos se tienen que asegurar, ellos deben de garantizar que no le van a dar la licencia a alguien que ni siquiera se puede comunicar bien. Y ya no digamos escuchar las instrucciones y seguirlas, sino además saber qué informar respecto a lo que está sucediendo cuando esta persona está piloteando un dron, ¿no? Piensa en lo problemático que sería dejar que hombres y mujeres que no se pueden comunicar con un inglés avanzado y técnico realizaran esta actividad. ¿Con qué frecuencia y de qué magnitud habría accidentes simplemente porque no supieron lo que tenían que decir o no entendieron lo que tenían que hacer, ¿no? Los daños que estos pilotos pudieran causar a la propiedad pública, a la propiedad privada, incluso poner en riesgo vidas humanas, son problemas, son riesgos, son probabilidades que ellos no pueden aceptar, no pueden darse el lujo de tenerlas, ¿no? Así que si tú quieres ser un piloto de drones certificado, deberás ser capaz de tener un manejo avanzado de ese idioma inglés y entender los tecnicismos que tienen que saberse relacionados a esta área, ¿no? Fíjate que no importa qué tan buenas sean tus calificaciones, no importa qué tan alto sea tu coeficiente intelectual, no importa cuál haya sido tu promedio escolar, no importa tu grado académico, no importa cuáles son tus indicadores de desempeño en el trabajo, sin el dominio técnico del idioma, tu conocimiento es insuficiente para obtener la licencia de piloto que ellos te dan para hacer lo que podrías hacer, ¿no? Ahora, hay un problema similar cuando nosotros venimos a la Escritura en busca de sabiduría, creyendo que nuestro intelecto es suficiente para comprender la revelación que Dios ha dado al hombre de sí mismo. Creemos que nuestra capacidad de razonamiento, que nuestros estándares de moralidad, nuestros principios éticos y nuestra lógica son suficientes para comprender las verdades espirituales de un Dios con el que tenemos muchísimas menos similitudes de las que pensamos. Muchos de nosotros creemos que podemos entender a Dios simplemente porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Querido, creo que una figura de Lego se parece más a un hombre que lo que nosotros nos parecemos a Dios. Haber sido hechos a semejanza de Dios no significa que somos unos clones de Él.
El Salmo 8, 4 y 5 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Podrías pensar que como somos coronados de gloria y honra, entonces somos muy parecidos a Dios, ¿no? Al final Dios también es el que merece gloria y honra, ¿no? Esa gloria y honra de la que está hablando Salmos es la gloria y honra que viene de señorear sobre la creación, sobre las bestias del campo. Dime, ¿en qué se parece esa gloria a la de Dios? ¿En qué se parece esa gloria a la de Dios pensando que nosotros podemos tener señorío sobre un perro, sobre un gato, ¿no? No, luego sobre los ratones ya no, ¿no? Esos sí se enseñorean sobre nosotros, ¿no? ¿De qué tamaño es nuestra gloria? ¿De qué tamaño es nuestra honra si de lo que nosotros y sobre lo que nosotros reinamos son solo plantas, piedra, ríos? Realmente no nos parecemos a Dios tanto como muchas veces creemos. Y peor aún, una vez que el pecado se introdujo al mundo por causa del hombre, ¿crees que quedó mucho de nosotros que sea conforme a la imagen de Dios? Si no permaneciera de alguna forma el cobijo de Dios para la humanidad, en ese deseo de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, creo que hoy seríamos más parecidos a animales que se conducen a base de impulsos y de estímulos que hombres que tienen la capacidad de hacer el bien. Así que, hermano, no comprendemos a Dios lo suficiente. Lo comprendemos tan solo lo necesario para vivir para su gloria, y eso bajo el amparo y la compañía y la convicción que nos da el Espíritu Santo. Lo conocemos tan poco que, como veíamos el domingo pasado, el Espíritu Santo tiene que intervenir, tiene que interceder, dándole forma y dándole fondo a nuestras oraciones para que sean conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, el requerimiento de Dios para que podamos comprender un poco más cada día la forma en que Él ordenó nuestra salvación es la guía del Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro. Él es el que nos da acceso a la sabiduría de Dios para que no seamos ciegos en la insondable infinitud de Dios, de la gloria del Padre, sino que admiremos la exuberante majestad del Padre, aunque nuestra mente no alcance a procesar todo lo que experimenta. No sé si sabes tú este principio, ¿no? Pero nuestros ojos tienen la capacidad de ver las cosas a cierta velocidad. Cuando ese objeto gira o se mueve a una velocidad mayor que lo que tu ojo puede procesar, lo que tú vas a ver es que se forman patrones que son el resultado de que no estás viéndolo ya todo. Es muy sencillo verlo, por ejemplo, en las ruedas de los autos. Los puedes ver girando cuando van a cierta velocidad, pero cuando están girando a la velocidad que pueden alcanzar los vehículos, ¿qué es lo que tú ves? Pues que se forma ahí algo dependiendo del diseño del rin, ¿no? Es así nuestra comprensión de la majestad de Dios. No alcanzamos a ver toda la majestad de Dios girando y moviéndose a la velocidad y con la infinitud que lo hace. Nosotros alcanzamos solo a ver ciertas cosas porque nuestra mente no tiene la capacidad de comprenderlo todo de Él. 1 Corintios 2 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermano, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, que Dios ha preparado para las que lo aman, no son las cosas de aquí.
No son las cosas de este mundo creadas por hombres para los hombres. No son las cosas que tienen un manual y que tú lo puedes pagar por un precio, recibir el manual. Si no entendiste algo, te dio flojera leerlo, pues marcas al número de soporte y va a tomarse el tiempo alguien de explicarte cómo funciona lo que pagaste para usarlo como lo quieres usar. O te va a decir, no, no es para eso, para lo que sirve. No son esas las grandes cosas que Dios preparó para los que le aman. No son cosas de aquí, son cosas de Él. Son cosas de su corazón, son cosas de su voluntad, son cosas de su majestad. Por eso es que si no es por el Espíritu Santo no las podemos entender. Por eso es que es necesario que el Espíritu Santo lo escudriñe todo de Él y después venga y sea nuestro maestro y nos permita entender, ¿no? Nos permita ver esas cosas que para nuestra mente no tienen ningún sentido, no tienen ninguna explicación. Fíjate, dice el versículo 11 de ahí de 1 Corintios 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Otra vez, hermano, ¿qué juzga el espiritual? Todas las cosas. ¿Qué cosas? Las de aquí de la tierra, no. No se está refiriendo a que juzgamos todas las cosas de aquí de la tierra. Se está refiriendo a que juzgamos todas las cosas de la comprensión que el Espíritu Santo nos da de Dios. ¿Quién nos va a enseñar de eso? ¿Qué otro hombre nos puede enseñar más de Dios que el propio Dios a través del Espíritu Santo que ya puso en tu corazón cuando tú depositaste tu fe en Él? Hermano, qué necesaria nos es la mente de Cristo para comprender las cosas de Dios que el Espíritu Santo nos enseña. R.C. Sproul es uno de mis teólogos favoritos. Habla de lo que son los efectos noéticos del pecado. Y tú puedes decir, bueno, hermano, ¿qué tiene que ver Noé en todo esto? Bueno, no se refiere a Noé, se refiere a los efectos del pecado en la mente del hombre. Para Sproul, nuestro mayor problema con la interpretación de la Escritura no es una falta de conocimiento del griego o del hebreo, ni la falta de un contexto histórico claro. En su opinión, nuestra mente se vio tan afectada por el pecado que ni siquiera podemos pensar de Dios como deberíamos pensar. Ahora, hace 2 semanas le hubiera dicho, bueno, sí, tiene razón, pues él sabe más que yo, ¿no? Pero no habría sabido cómo respaldarlo, cómo fundamentarlo, cómo decir eso que le está diciendo realmente está en la Escritura y no es una cosa que se le ocurrió ahí en un momento de falta de sueño, ¿no? Pero después de que la semana pasada estudiamos Romanos 8:27 y entendimos que nuestra capacidad incluso para orar, de la forma en la que debemos orar, las cosas que ni siquiera sabemos que debemos orar no están en nosotros, sino que dependen de Dios. En resumidas cuentas, lo que va a decir Romanos 8:27 es que no sabemos orar como conviene. Y ese como conviene, ¿sí?, no es una falta nada más de conocer la voluntad de Dios, es una falta de saber que yo no sé cómo orar la voluntad de Dios, y era lo que explicábamos el domingo pasado, y es una incapacidad de saber qué quiere Dios que ore. Si eso sucede con la oración, ¿no?, es obvio que eso nos debe suceder también cuando nosotros vamos a la Escritura. Todos los humanos, incluyendo todas nuestras facultades, quedaron devastadas por la corrupción de la naturaleza humana. Nuestros cuerpos mueren a causa del pecado, la voluntad humana está en un estado de esclavitud moral, en cautividad a los deseos e impulsos del corazón, y nuestras mentes igualmente están caídas. La caída ha debilitado severamente nuestra propia capacidad de pensar. Yo diría que Adán, antes de la caída, tenía un coeficiente intelectual fuera de serie. Dudo que hacía inferencias ilegítimas cuando cuidaba el jardín. Por el contrario, su mente era ágil y aguda, pero él perdió eso cuando cayó y nosotros lo perdimos en él. Es lo que dice Sproul. Si Adán tenía una mente aguda antes de la caída, no lo dudo,
pero creo que el mundo nunca ha experimentado un pensamiento tan sólido como el que se manifestó en la mente de Cristo. Pienso que parte de la humanidad perfecta de nuestro Señor se demostró en que nunca hizo una inferencia ilegítima. Nunca saltó a una conclusión que no estuviera justificada por las premisas. Su pensamiento era coherente y claro como el agua. Nuestro Señor nos llama a imitarlo en todas las cosas, incluyendo su pensar. Por lo tanto, en tu vida, tu principal y sincera prioridad debe ser amarlo con toda tu mente. Eso es lo que dice Sproul. Y para explicarnos cómo sucede este efecto del pecado en nuestras mentes, él nos va a poner un ejemplo y se los voy a seguir leyendo así como él lo puso, porque no hay forma en la que yo lo pueda decir mejor. Permítame darte un ejemplo del tipo de inferencias erróneas que tengo en mente. Dudo que yo haya tenido una discusión sobre la elección soberana de Dios sin que alguien me cite Juan 3:16 diciéndome: pero no dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Inmediatamente concuerdo con ellos. La Biblia dice eso. Si tradujéramos esa verdad en preposiciones lógicas, diríamos que todos los que creen tendrán vida eterna y que nadie que tenga vida eterna se pierde. Porque perderse o tener la vida eterna son polos opuestos en términos de consecuencias de ese creer. Sin embargo, este texto no dice absolutamente nada sobre la capacidad humana de creer en Jesucristo. No nos dice nada sobre quién creerá. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Aquí tenemos un negativo universal que describe el aspecto de la capacidad humana. Ninguna persona tiene la capacidad de venir a Jesús a menos que Dios cumpla con una condición en particular, que es traerlos. Sin embargo, esto se nos olvida a la luz de Juan 3:16, que no dice nada sobre un requisito previo para la fe. Entonces Juan 3:16, uno de los textos más famosos en toda la Biblia, se destroza rutinaria, regular y sistemáticamente con inferencias e implicaciones erróneas. Juan nunca está diciendo que nosotros podamos creer. Juan nunca está diciendo que de nosotros venga el creer. Lo que Juan está diciendo, provisto por el Espíritu Santo, es que el que cree tiene vida eterna. ¿Cómo creyó? Es otro asunto. ¿Cómo creyó? No lo explica Juan. Ese es el efecto del pecado en nuestras mentes, que nos hace pensar que ese espacio, ¿quién lo llena? Yo. Lo tengo que llenar yo. Porque si no lo lleno yo, entonces ¿cómo va a funcionar? ¿No? Querido hermano, hoy gozamos de una obra del Espíritu Santo que nos da nuevas capacidades para entender mejor las verdades divinas. Sin embargo, nunca debemos suponer que esas capacidades son suficientes para comprender todo de Dios. Solo Dios se conoce a Él mismo plenamente. Por lo tanto, cuando venimos a pasajes que comunican verdades como la que vamos a estudiar hoy, la primera tarea que debemos hacer a nuestro interior es desechar la idea de que ya sabemos, de que ya entendemos todo de manera suficiente. Debemos despojarnos de los sesgos que nos puedan hacer creer que la mente de Dios funciona como nuestra mente, que sus decisiones parten de los principios o conceptos humanos, que sus propósitos emanan de los intereses de los hombres. Porque si no lo hacemos así, estaremos confinando a Dios a ser y actuar humanamente, y por lo tanto con la misma falibilidad que nos predispone a nosotros como raza creada y como raza caída. La sabiduría de Dios no puede ser contenida por nuestra sabiduría. Su moralidad no puede restringirse a nuestra moralidad. Sus planes y propósitos no pueden adecuarse a los nuestros. Su concepto de justicia no puede ser el que nosotros tenemos. Cuando interpretamos a Dios, tomándonos a nosotros como referencia, dejamos de emplear la teología y empezamos a utilizar la yoología. Es que yo creo que Dios es así. Es que Dios no puede ser de esa forma. Es que no me imagino que Dios exija justicia. Es que no concibo un Dios que actúe de esa manera. Querido, Dios es Dios por Él mismo, no por ti. Tú no creaste ni conceptualizaste a Dios. Tú no tomaste del polvo de la tierra y le soplaste para darle aliento de vida. Tú no lo hiciste en un huerto y le pusiste allí para señorear sobre ese huerto y sobre su creación. Tú no le prohibiste comer del árbol del bien y del mal. Tú no lo hiciste a tu imagen y semejanza. Tú no le dotaste de un cuerpo y de atributos físicos y espirituales, ni pusiste en él un corazón ni un número de días. Tú no le diste propósito ni lo elegiste para que a través de su existencia te glorificara. Ni al final le diste un libro para que te conociera y aprendiera a cómo vivir para ti, en espera de que un día lo redimas eternamente.
Así que no tienes solamente la responsabilidad de venir a la palabra de Dios con humildad, reconociendo que lo poco o lo mucho que puedas entender y aprender de Él es por la obra y gracia del Espíritu Santo, sino además tienes la obligación de venir con fe, sabiendo que no habrá una o dos, sino cientos o miles de cosas que no logres comprender de Él y que requieren, como siempre ha sido el caso, de una fe sólida para confiar que lo que Él dice es verdad, que lo que Él promete premiar lo premiará, que lo que Él dice que va a castigar lo castigará, y lo que Él promete salvar lo salvará. Que cada detalle que en su palabra Él nos revela, las formas en las que Él obra, los propósitos por los que lo hace, llevan implícita la sabiduría de un Dios eterno e inmutable. Tú y yo no somos eternos e inmutables. Y que lo que Él dice no dice, que lo que Él dice y lo que no dice está revelado u oculto para hacernos a la imagen de su Hijo. Hermano, al estudiar la manera en la que Dios elige, predestina, llama, justifica y glorifica a sus hijos, que Él nos guarde de la tentación de contener a Dios en los límites de nuestra mente. ¿Significa eso que no deberemos de hacer un ejercicio de comprensión? No. Más bien significa que no restrinjas a Dios con tu capacidad de comprensión. Que tu mente no sea una jaula para tratar de contener al Dios que lo llena todo, sino la vasija donde Él deposita su sabiduría, y que te regocijes al ver que esa vasija rebosa por la excelencia de la capacidad de Dios. Que mientras diseccionamos este pasaje, tu súplica continua sea: Señor, ayúdame a comprender tu revelación con la ayuda del Espíritu Santo, a apropiarme de tu revelación conforme a tu voluntad y a vivir tu revelación con la mente de Cristo. Así es, hermanos, como nosotros debemos llegar a este pasaje, y siempre así es como debemos llegar a la Escritura, ¿no? Qué desperdicio sería nuestro tiempo si venimos a ella buscando lo que ya sabemos. ¿Qué necesidad tendríamos entonces de venir a la Escritura si todo lo que nos va a decir ya lo conocemos? Hay que despojarnos de nuestra humanidad, de nuestro propio orgullo, de nuestras propias capacidades y decirle: Señor, enséñame. Y cuando me enseñes, ayúdame a entender. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero si tú me ayudas lo voy a entender mejor. Y cuando lo haya entendido, ayúdame a creerlo, porque hay una brecha que muchas veces se genera entre nosotros entre entender algo y creerlo. Creemos que comprender la palabra de Dios es suficiente. No, no es suficiente, hay que creer que esa palabra es verdad. Porque si tú depositas esa confianza en la palabra de Dios, si tú crees que lo que Dios escribió ahí para ti es lo que Él quiere que sepas, pero también es lo que Él quiere que creas, ahí es donde está la vida. Ahí es donde fluye el manantial de vida. No solamente en tenerla, no solamente en leerla, no solamente en saberla, sino en creerla y poner mi confianza ahí. Porque cuando yo la ponga ahí y viva lo que ahí me está diciendo, no importa cuál sea el resultado, yo ya estoy obteniendo bendición. Y digo, no importa cuál sea el resultado de una manera al aire, porque cuando tú vives lo que dice ese libro, Dios va a hacer su voluntad en ti. Dios va a hacer su voluntad en tu hogar, Dios va a hacer su voluntad en tu familia, Dios va a hacer su voluntad en todo. Porque no solamente estás sabiendo, sino que estás creyendo que lo que Él dice es verdad. Entonces, hermanos, vamos a entrar a Romanos 8:29 y vamos a ver lo que dice allí. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Ahora vamos a contextualizar este pasaje. Un versículo antes Pablo acaba de afirmar en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Inmediatamente después dice: ¿por qué? No puedes tú leer este pasaje, diseccionarlo, sacarlo y hacer lo que quieras con él, porque está relacionado a lo que acaba de decir anteriormente. ¿A qué se relaciona? ¿A qué se refiere ese por qué?
¿Por qué todas las cosas trabajan en sinergia para el bien de los que aman a Dios, que son llamados conforme a su propósito? Y eso es lo que va a responder allí. Todas las cosas trabajan para bien, todas las cosas trabajan en sinergia, todas las cosas confluyen para los que aman a Dios. Porque Dios hizo algo antes. Y no fue algo simple, no fue algo que nosotros podríamos dejar por ahí y decir, bueno, no, ¿qué importa qué hizo Dios? Lo que importa es la bendición, ¿no? ¿Qué importa qué le costó a Dios? Lo que importa es que tengo todo lo que Él dijo que iba a tener, ¿no? Hay una sola razón por la que cualquier cosa que sucede en nuestras vidas nos es de provecho, y esta se compone de múltiples intervenciones de parte de Dios. Es decir, que para obtener un resultado satisfactorio para mí mismo y para Dios mismo, Él tiene que hacer varias cosas en el sujeto que va a alcanzar el resultado que Dios desea. Y la primera de esas cosas que Dios va a hacer es lo que nosotros conocemos en la teología reformada como la elección incondicional. Lo primero que sucede en esa elección, lo primero que Dios hace con aquel en el que deposita su gracia, que es aquel que le ama y para el cual todas las cosas obran para bien, es conocerlo. Este paso tiene un grado de obviedad si lo vemos en el sentido en el que nosotros entendemos el verbo conocer. En su sentido más simple, sería imposible para Dios otorgar la gracia a un desconocido, porque uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, es que todo lo sabe. Entonces, si nosotros lo quisiéramos ver en ese sentido, bueno, ¿cómo no lo va a conocer Dios, ¿no? Claro que conoce a los que son salvos porque es Dios, Él lo sabe todo. Esa sería la forma más simplista de entender lo que quiere decir aquí el verbo conocer. Contra lo que nosotros estamos luchando aquí, hermano, es contra la tentación que corre cada uno de nosotros de pensar que uno llegó a Dios por sus propias fuerzas, por su propio esfuerzo, por su propia fe. Que Dios estaba ahí como que esperándote, como dicen, como un caballero, a ver si querías creer en eso que Él te había puesto ahí o no. A ver si ibas a aceptar el regalo o no. Eso es contra lo que nosotros estamos luchando aquí, porque no es lo que la palabra nos está enseñando. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice conocer? Está utilizando una palabra griega que es el proginosko, que de ahí viene el conozco, ¿no? El conocer. Fíjate cómo dice a los que antes conoció. Ese es el proginosko. El pro es de previo o de antes y el nosco es de conocer. Es que el conocer de antemano. Algunos han interpretado este conocimiento como una presencia de Dios para hacer coincidir su voluntad con la voluntad de un hombre que en algún momento de su vida va a elegir creer en Cristo. Para muchos eso significa conocer, que Dios agarra, echa un vistazo, toma los binoculares, ¿no? O se da un salto en el tiempo, como si para Dios existiera el tiempo. Va hacia adelante y dice, mira, este sí va a decir que sí. Este sí me va a escoger, este sí va a aceptar el regalo. ¿Sabes qué? Entonces lo voy a escoger, ¿no? Dime, ¿qué hay de elección allí? No hay ningún tipo de elección de parte de Dios. No hay ningún tipo de predestinación, pensar que Dios hace coincidir su voluntad con la tuya. Y ahorita vamos a ver por qué realmente eso es imposible, ¿no? Pero no es ese preconocimiento lo que nos está diciendo Pablo que sucede aquí. Ahora, la situación se hace más confusa si pensamos que la fe que salva es un regalo que el hombre tiene que aceptar. Muchos creen que aceptar a Jesús tiene que ver con decirle que sí a una oferta salvadora de parte de Dios, y que el hombre ejerce su libre albedrío respondiéndole a Dios si acepto o no acepto. Es más bien como una proposición matrimonial, ¿no? Oye, ¿quieres ser salvo, sí o no? Pues yo aquí estoy de rodillas esperándote a ver si me dices que sí o no. Y dependiendo de lo que el hombre decida en ese momento, entonces ¿sucede la salvación o no sucede la salvación? El problema es que para justificar esta forma de comprensión de la salvación, precisamente sucede lo que nos está diciendo Sproul que hacemos con nuestra mente caída. Hacemos inferencias que no corresponden al texto. Lo pensamos desde nuestra humanidad.
Fíjate, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y uno que dice, entonces yo lo tengo que recibir. A mi casa no entra cualquiera. O yo le abro y lo dejo pasar, o decido no abrirle. Entonces nosotros pensamos que así funciona nuestra salvación, como en la casa no dejo que entre cualquiera, sino que yo acepto o yo rechazo. Si me vienen y me ofrecen la tarjeta de crédito, pues yo decido si sí me endrogo o no me endrogo, ¿no? Pues entonces la salvación tiene que funcionar así, no hay manera en la que yo pueda pensar que funciona de otra forma. Es la forma en la que la estamos pensando desde nuestra mente caída. La premisa es, dado que los que creen son los que le recibieron, es facultad del hombre aceptar a Cristo. Y eso es lo que no está diciendo el pasaje. Si tú lees tan solo un versículo más adelante de Juan 1, vamos a entender lo que es el concepto bíblico de recibir a Cristo. Fíjate que dice Juan 1:13. Nada más dale un paso para adelante. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué significa aceptar? No significa que yo digo que sí o que no. Porque dice que no es engendrado de voluntad de sangre. No está hablando de la voluntad de sangre de otros. Está hablando de tu propia voluntad. No es de ti. Que digas, no, Señor, tú eres un caballero y yo soy igual de caballero. Pásale, ¿cómo no te voy a recibir? No estamos en capacidad de hacer eso. No está en nosotros, en nuestra mente caída, en nuestra carne, el decir, ¿sabes qué? Pues sí. Suena atractivo, ¿no? ¿Quién en sus delitos y pecados? A ver, dime, ¿a cuántos has invitado tú a escuchar el evangelio, a venir a la iglesia? Y no quieren, ¿por qué? Porque tienen 1,000,000 de cosas más divertidas que hacer. ¿Sabes qué? Pues me voy a la pachanga, me voy a la fiesta. Pues, ¿qué voy a hacer aquí? No, pues si tengo un bautizo, está mejor el bautizo, dan de comer, ¿no? Dan de tomar. Me voy cuando quiera, llego cuando quiera, ¿no? Ya nada más tengo que cuidarme de no llegar cuando se acabó la comida, ¿eh? Porque si no ya no me sirvió, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros vemos en un hombre que no tiene temor de Dios, en el que Dios no ha hecho una obra de regeneración, el deseo de venir a buscar a Dios? No lo hay. No lo hay. No hay esa capacidad de decirle que sí a Dios, no hay ese deseo de decirle que sí a Dios. ¿A poco no te han dicho un montón de veces? No, pues yo prefiero irme al infierno, ahí van a estar todos con los que hago fiesta, que allá en el cielo, ¿qué? ¿Qué va a tener de divertido? ¿Qué va a tener de entretenido? No hay esa capacidad. Entonces fíjate cómo Juan 1:13 elimina inmediatamente la voluntad humana como medio para recibir a Cristo. Según Juan 1:13, ¿a quién le pertenece la facultad de ser hechos hijos de Dios por medio de creer en el nombre de Jesucristo? Únicamente a Dios. Es de Él. Él es el único que tiene la capacidad. Cuando nosotros entonces estamos viendo que dice, mas a todos los que le recibieron, no es un recibir de, sí, dame la salvación, sí la quiero, la he estado anhelando todavía. No es un recibir de, ahí te va, agárrala, ¿no? Ahí está, te lo pone Dios en las manos, agárralo. ¿Lo recibiste? ¿Tú lo querías? No, pero lo recibiste. Y no lo vas a recibir conforme a tu voluntad, porque lo que Dios va a hacer antes es cambiar el corazón. Cuando tú lo recibes es algo que ya estás anhelando, porque Dios ya está haciendo algo en tu corazón para que anheles eso que solo Él te puede dar. A eso se refiere recibir. ¿Quién de nosotros si viene, que si es su cumpleaños y le sacan de repente un billete de 1,000, va a decir, no, lo quiero, ¿no? Uno dice, si tienes otro también, ¿no? ¿A poco no reaccionamos así ante un regalo? ¿Qué es la gracia? Es un regalo. Es un regalo. Entonces a eso se refiere cuando dice, mas a todos los que le recibieron. No un ejercicio de voluntad en el que yo le digo a Dios si sí o si no. Y los que sí, pues tienen vida y entran, y los que no, pues no. Se refiere a que Dios ha puesto algo en ti que ya lo recibiste. No te lo puedes quitar. Es como cuando vienes a esta vida, y lo platicaba el miércoles con los hermanos en el estudio que tenemos en casa, que también te invito a que participes en uno, si aún no te sumas. Pero decíamos, ¿quién de nosotros escogió venir a esta vida? ¿A quién le preguntaron si quería nacer? Que levante la mano, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? A ninguno. ¿Recibiste vida o no? Tuviste que decirle que sí. A ver, mamá y papá, aguanten. Déjenme ver si sí quiero nacer. No pudimos decidirlo. ¿Quién decidió por nosotros? Nuestros padres, ¿no?
Y Dios soberanamente que nos coloca en esta vida, con estos padres, dentro de esta familia, ¿no? Pero no tuvimos oportunidad de decidir. Ahora creemos que para las cosas espirituales sí, y la realidad es que no. Somos inexistentes en el plano espiritual. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué te van a andar preguntando si quieres recibir vida eterna si no puedes ni siquiera expresar tu voluntad? No tienes esa capacidad. Juan 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reiteradamente vas a encontrar en la Escritura que el llamado a la salvación se relaciona con creer y no con aceptar. La salvación no se trata de darle permiso a Cristo para entrar a tu corazón, sino de un llamado que Él hace a creer en Él con fe. Otro pasaje que utilizan mal, ¿no? Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y decimos, ese es el Señor, caballerosamente tocando, ¿no? A ver si lo van a dejar entrar o no, y si ya va a formar parte ahí de ese hogar o no. No está hablando ni siquiera de la vida de las personas, está hablando de una iglesia. Una iglesia que es exhortada porque están haciendo todos supuestamente para Dios o para Cristo, pero ¿dónde está Cristo? Afuera. Cerraron la iglesia para tener sus reuniones, para hacer sus banquetes, para tener sus celebraciones que se supone que son para Dios. ¿Y dónde tienen a Dios? Afuera. Dios le está hablando a la iglesia en ese pasaje para decirle, oye, yo estoy a la puerta y estoy queriendo entrar a la iglesia que tú dices que es mía, ¿no? Pero no está hablando de la salvación. No está hablando de, bueno, vamos a ver. No es así como que el Señor agarre y dice, a ver, voy a mandar invitaciones, ¿no? A ver cuál me dice que sí, a ver cuál me dice que no. Y ya el que diga que sí, ahí voy con él y lo salvo, ¿no? No funciona así. Toda esta confusión se deriva de un concepto que ha sido pobremente explicado a la luz de la palabra de Dios y ricamente aprovechado para beneficiar nuestra tendencia a la carne y al pecado, y que es el libre albedrío. ¿Qué dice la Escritura de esto? Vamos a ver a la luz de nuestra relación con el pecado. El libre albedrío parte de la premisa de una libertad que el hombre tiene absoluta. Es decir, yo puedo elegir, ¿sí? Yo tengo capacidad de decisión en todos los aspectos. Sin embargo, vamos a ver que Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjate qué interesante es, ¿no? Dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, eso se nos olvida. Se nos olvida que antes de conocer a Dios, antes de llegar a Cristo, nosotros ya éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Entonces, no somos libres. Y si no somos libres, no tenemos la capacidad de ejercer un libre albedrío, porque ya somos esclavos de alguien. Y la tendencia de alguien que está esclavizado por el pecado es a elegir ¿qué? Pecar. Ese es el señorío del pecado en el hombre. Que todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre maquina, todo lo que del corazón del hombre sale, ¿hacia dónde está inclinado? Hacia el mal. Entonces, fíjate cómo se va complicando cada vez más que nosotros tomemos una decisión voluntaria por aceptar la salvación que Dios nos está ofreciendo de manera educada. Y se va haciendo más evidente nuestra necesidad de que Dios haga algo porque nosotros no tenemos la capacidad, ¿sí?, de escoger ni siquiera algo bueno. Ya no diga la salvación, ni siquiera escoger algo bueno. La pregunta obligada es, ¿puede un esclavo elegir libremente? La respuesta obvia que es no, pues su voluntad siempre va a estar sujeta a aquel que lo esclavizó. En el caso de un hombre que no ha sido salvado por la gracia de Dios, ¿cómo opera su libre albedrío? Fíjate lo que dijo Calvino. Calvino dijo, así de que debemos tener en cuenta esta distinción, que el hombre después de la corrupción por su caída, peca voluntariamente, no forzado ni violentado, en virtud de una inclinación muy acentuada a pecar y no por fuerza, por un movimiento de su misma concupiscencia, no porque otro le impulse a ello, y sin embargo, que su naturaleza es tan perversa que no puede ser inducido ni encaminado más que al mal. Si esto es verdad, evidentemente está sometido a la necesidad de pecar. En esa condición, hermano, ¿puede un hombre elegir obedecer a Dios, elegir el Evangelio mientras es esclavo del pecado? La respuesta es no, no puede hacerlo. No por él mismo.
necesita la intervención de alguien que lo libere de su esclavitud, que alguien que lo haga verdaderamente libre y que habilite nuevamente su voluntad para elegir qué hacer, para elegir hacer lo bueno o elegir hacer lo malo. Nuevamente Calvino dice, Dios mueve nuestra voluntad, no como durante mucho tiempo se ha enseñado y creído, de tal manera que después esté en nuestra mano desobedecer y oponernos a dicho impulso, sino con tal eficacia que hay que seguirlo por necesidad. Por esta razón no se puede admitir lo que tantas veces repite San Crisóstomo: Dios no atrae sino a aquellos que quieren ser atraídos. Ese es el pensamiento de nuestra... Oye, Dios, ¿por qué me salvó Dios? Porque yo quería ser salvo. Está a nuestra disposición, ¿no? Es Dios moviéndose por nuestro impulso y no nosotros moviéndonos por los impulsos de Dios. Con lo cual quiere dar a entender que Dios extiende su mano hacia nosotros, esperando únicamente que aceptemos ser ayudados por su gracia. Concedemos desde luego que mientras el hombre permaneció en su perfección, su estado era tal que podía inclinarse a una u otra parte. Pero después de que Adán ha demostrado con su ejemplo cuán pobre cosa es el libre albedrío, si Dios no lo quiere y lo puede todo en nosotros, ¿de qué nos servirá que nos otorgue su gracia de esa manera? Nosotros la destruiremos con nuestra ingratitud. Y el apóstol no nos enseña que nos sea ofrecida la gracia de querer el bien, de suerte que podamos aceptarla, sino que Dios hace y forma en nosotros el querer, lo cual no significa otra cosa, sino que Dios, por su Espíritu, encamina nuestro corazón, lo lleva, lo dirige y reina en él como cosa suya. ¿Recuerdas cuando estudiábamos en Romanos capítulo 5 los efectos del pecado de Adán en la humanidad? Agustín de Hipona planteó que el hombre antes de su caída poseyó 4 estados que ningún otro hombre después de eso tuvo, ¿no? La primera capacidad es la de poder o posibilidad de no pecar. Adán tuvo esa posibilidad, se los explicaba cuando veíamos Romanos 5. Adán tuvo la posibilidad, Eva tuvo la posibilidad de no pecar. Después, la posibilidad de poder pecar. Ahí estaba el árbol en el huerto, ahí estaba el fruto prohibido. Ellos tenían la posibilidad de decir no o de decir sí. Luego tenían la posibilidad de no morir. Si ellos obedecían, si ellos decidían no pecar, pues ellos no hubieran muerto. No se hubiera introducido el pecado al mundo, no hubieran tenido que morir. Y luego la posibilidad de morir. Es interesante ver cómo el hombre creado por Dios tenía capacidades que nosotros no tenemos hoy y que se relacionan con un verdaderamente libre albedrío. Hoy los hombres que no ponen su fe en Dios no gozan la posibilidad de no pecar y la posibilidad de no morir. Nosotros que ya hemos sido regenerados, ahora recuperamos esa posibilidad. Ya podemos elegir entre el bien y el mal. Incluso podemos elegir entre lo que es bueno y lo que es mejor. Para gloria de Dios, no para las cosas de nosotros. No es así como que ya tengo invertidos mis ahorros en tal banco y aquel me da mejor rendimiento. Pues ahí estoy ejerciendo mi libre albedrío espiritual. No ese es el sentido, ¿no? Sino es el sentido de poder hacer la voluntad de Dios, no solo la buena, sino la que es mejor. Cristo, y lo decíamos también en su momento, Cristo no tuvo necesidad o más bien, Cristo ejerció estas mismas facultades de manera perfecta. Cristo no pecó. Cristo por eso es el mejor Adán, ¿sí? El postrer Adán, porque Él tuvo esa misma gama de posibilidades y Cristo no pecó. Pero fíjate cómo nosotros cuando somos traídos a la vida por medio de la obra de Dios, entonces nos volvemos a colocar en esa posibilidad de poder elegir pecar o no pecar. Mira qué curioso es que Pablo dice ahí en Romanos 6, dice, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Han obedecido de corazón. Y tú dices, entonces, ¿con qué corazón? ¿De dónde salió ese corazón para obedecer esa forma de doctrina si estaban muertos en sus delitos y pecados? Pero Pablo no nos deja nada más hasta ahí, sino que dice, a la cual fuisteis entregados. Fíjate la pasividad del obedecimiento. No es, tengo un nuevo corazón, ahí voy a obedecer la nueva forma de doctrina. Es, fui puesto, dado que hay un cambio en mi corazón, fui puesto en esa nueva forma de doctrina y por eso es que la puedo obedecer.
Entregados quiere decir puesto bajo las manos o el poder de alguien, puesto bajo la influencia de esa nueva forma de doctrina. Así que no elegí yo desde mi corazón el obedecer a Dios, más bien fue Dios quien me puso bajo la tutela del Evangelio para ser librado del pecado y encaminado a obedecerlo de corazón. Y de esta forma disfrutar de una voluntad que sí puede elegirlo libremente. ¿Cómo respalda la Escritura esto? Vamos a ver. Jeremías 24, 6 y 7 dice: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Fíjate, y ahorita fíjate que está diciendo: pondré mis ojos sobre ellos. Y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Fíjate cómo obra Dios. No nos presenta un evangelio que vamos a rechazar por la dureza de nuestro corazón y nuestra tendencia pecaminosa. Más bien, primero nos da un corazón que le ama. Y luego nos da un regalo que no podemos rechazar. ¿Por qué no lo puedes rechazar? Porque ahora lo amas, ahora tú quieres ese regalo. Y al recibir ese regalo, en mí existe la posibilidad de creer en el nombre de aquel que dio su vida por mis pecados. De creer en Jesucristo. Fíjate cómo Dios es el que se está encargando de todo y así tenía que ser. ¿Por qué? Porque era como a nosotros nos iba a gustar más. No, porque así es como a Él le place que sean las cosas. Mira cuánta luz nos da Jeremías 24, porque nos regresa al concepto de conocer al decir: pondré mis ojos sobre ellos. Esa es la manera en la que Dios nos conoció. A eso se refiere Romanos cuando dice a los que conoció. No fue algo únicamente intelectual, fue algo relacional. Antes de la fundación del mundo, en el transcurso de la eternidad, Dios, que no está limitado al tiempo, puso sus ojos en nosotros y nos conoció. Nos conoció poniendo su amor aún antes de que nosotros le conociéramos. Por eso dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ese es el conocer. El que Dios ama a todo el mundo, sí. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, sí. Pero ¿cuántos estamos aquí hoy? Dice: muchos son los llamados, pero ¿cuántos los escogidos? Pocos. No lo escogí yo, no es la democracia que yo quisiera fundar en el cielo. Es la voluntad de Dios, que llamando a todos, que presentándole el evangelio a todos, Dios sabe cómo. Pero no hay uno que vaya a poder decir delante de Él: es que yo no sabía de ti. Yo no sabía de Jesús. Yo no sabía del evangelio. No hay uno que vaya a poder negar delante de Dios que Dios le dio la oportunidad de creer en Él. Y que los que estamos aquí creímos porque por nosotros, porque somos mejores, porque éramos más avispados que los demás, porque no andábamos ahí perdiendo el tiempo. No, realmente éramos igual que ellos, pero Dios nos conoció, Dios puso sus ojos en nosotros, Dios nos amó primero, y como te amó primero, pues no es que hayas reventado como palomita porque te amó primero y ahora ya yo te amo. No, hizo una obra en nosotros. Hizo el trabajo que se tenía que hacer en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos amarle a Él. Su prognosis, su preconocimiento, no fue un preconocimiento de cómo íbamos a obrar, porque lo único que Dios ve en el futuro de todo hombre en pecado es más y más condenación. Su prognosis no tiene nada que ver con la respuesta a una invitación, sino más bien con la decisión de intimar con hombres muertos en sus delitos y pecados, para que amándolos les diera un corazón que les pudiera amar a Él y les diera un perdón que los pudiera reconciliar con Él. Por eso Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso ya sucedió en la eternidad. Eso no sucede aquí. Eso no está determinado. A ver, vamos a ver cuántos van naciendo y a ver a dónde van a terminar, si de este lado o del otro. Eso ya pasó allá. Dios ya te conoció en la eternidad. Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo amas a un Dios que no has visto? ¿No has pensado? ¿Cómo eres capaz de amar a un Dios que no has visto? Si luego nos cuesta trabajo amar a los que vemos. Luego nos cuesta trabajo amar a los que llamamos, ¿a poco no? Y tú estás aquí hoy por causa de un Dios al que no conoces, al que no has visto, pero tú dices, ¿de dónde está? ¿De dónde salió? No pudo haber salido de mí. Yo no puedo amar lo que no sé. Esa es la obra de Dios. Él nos conoció a nosotros primero. ¿Y qué hizo cuando Él nos conoció primero? Puso en nosotros un corazón que le pudiera amar a Él. Por eso dice, y les empecé leyendo Corintios, dice que a Dios le plació salvarnos. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Porque si tú no lees esto con la fe que Dios puso en tu corazón, la confianza que Dios puso en tu corazón, el amor que Dios puso en tu corazón, es una locura. Que ames con esa devoción a un Dios que no puedes ver. Que vivas todos tus días orándole a un Dios que no puedes ver. Si no lo puedes ver, ¿cómo sabes que te puede escuchar? Dios tuvo que haber hecho algo en nosotros para que pudiéramos creer en eso y vivir por eso. Romanos 11, 2 al 6 utiliza la misma palabra. Proginosco, conoció. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel, es lo mismo que hizo con Israel. ¿Por qué lo eligió Dios de Israel? Vamos a ver en otro pasaje de la Escritura que le dice, ustedes no eran ni de los más fuertes, no eran ni de los más numerosos, no eran de los mejores pueblos. Uno como humano tiende a decir, pues yo voy, si me tengo que a lo mejor defender, ¿no? Y si tengo que escoger a alguien para que me defienda, pues voy a escoger al que vea que está más fuerte, más atlético, más hábil, ¿no? No escogemos al raquítico, al que no tiene mucha fuerza, al que apenas se puede levantar. Dios no. Dios no necesita conocer conocer en el sentido de ver cómo se iba a comportar Israel para elegirlo. Porque si se basara en eso, entonces realmente uno diría, pues lo sensato hubiera sido que no hubiera elegido Israel. ¿Cómo se comportó Israel? ¿Cómo se comportó Israel? ¿Cómo vivió Israel? ¿A poco no ha vivido Israel desechando a Dios y desechando la obra de Jesucristo? Y por eso es tan importante la redención de Israel, porque tú dices, entonces, si los escogió, con ellos no pudo. Ya no tuvo suficiente poder. Ya no ejerció su divinidad y toda su capacidad para redimir a un pueblo. Por eso es importante que Israel también reciba la salvación del Señor. Pero lo mismo es en nosotros. No somos los más vivos, los más avesados, los más inteligentes, los más fuertes, los más sabios. Dice, o no sabéis, ahí mismo en Romanos 11, o no sabéis qué dice Elías, qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué tienen en común esos hombres reservados por Dios? ¿Que creerían en Él en algún momento del futuro? Definitivamente no. Lo que tienen en común es que son reservados para ser receptores de una gracia que no se basa en las obras ni los méritos, sino en el amor de Dios. Primera de Pedro 1:20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjate otra vez el recibiste. Dice, fueron rescatados de su mala manera de vivir. ¿De quién la recibieron? De nuestros padres. Y nosotros no le dijimos a nuestros padres, oye, ¿te quieres vivir ahí vanamente, comportar mal, desobedecer? No decíamos, déjame pensarlo a ver si sí o si no. ¿Qué hacíamos? Pues a lo que va, ¿no? Si en casa toman, si en casa se gritan, si en casa se golpean, ¿qué dice uno? Pues así es, así le voy a hacer. ¿A poco tiene uno la capacidad de decir, no, esto no le agrada a Dios? No tiene uno ve, uno aprende, si le explican, a lo mejor escucha, pero aprende uno más de lo que ve que de lo que escucha. ¿Y qué va a hacer uno en su casa después si no es por la obra de Jesucristo? Pues lo mismo que vio allí, la misma maldad,
la que recibimos de nuestros padres, la que recibimos por el pecado de Adán. Pero fíjate cómo dice ahí, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, y ahí vuelve a utilizar la palabra proginosto, ya destinado. Eso es lo que Dios está haciendo cuando nos conoce, nos está destinando a. Cristo fue destinado a, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ese es el conocer de Dios, un conocimiento con propósito, un conocimiento relacional, un conocimiento que es íntimo entre Dios y su Hijo, pero que también es íntimo entre Dios y los que Él ha amado de antemano, ha amado desde la eternidad, para que sean hechos sus hijos, para que sean receptores de la gracia de Dios. Por lo tanto, hermano, nada tiene que ver realmente nuestra capacidad de buscar a Dios. Nada tiene que ver nuestra voluntad en el sentido de poder nosotros acceder a Dios, si no es por lo que Él hace. Ahora, ¿cómo funciona eso? Porque en algún momento tú dices, bueno, pero yo creo, sí funciona eso, y esos son lo que se le conoce como verdades paralelas. Yo creo en Dios porque Dios me conoció y me amó primero, pero tengo como hombre la responsabilidad de creer en Él. En esas verdades paralelas yo te diría, lo segundo no puede suceder sin lo primero. Así es como nosotros debemos entenderlo. Yo no puedo amar a Dios si Él me amó primero. Yo no puedo escoger a Dios si Él no me escoge a mí. No puedo, la verdad paralela que sustenta la segunda verdad, ¿sí?, es la que le da la fuerza, la que la capacita para que sea una realidad. No puedo hacerlo al revés. No puedo decir, bueno, yo me amo a Dios primero, ahora Dios me ama a mí. Yo escogí a Dios primero, ahora Dios me escoge a mí. Eso no es imposible de hacer. Y ahí es donde está el gran misterio. ¿Cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo Dios hace y cómo Dios opera la salvación de tal manera que es su determinación y nuestra decisión? Pero no es nuestra decisión moviendo su determinación, es su determinación obrando en nuestra decisión. Eso es en lo que nosotros necesitamos creer con fe. Que no le podemos meter nuestra mano a eso, porque en el momento en el que lo metemos lo echamos a perder. En el momento en el que yo quiero que esto se trate de equivalencias, de bueno, Dios pone una parte y yo pongo otra, lo echo a perder. Ya no es gracia, ya es obras. Y el propósito de esto no es solo entender cómo funciona en el pasado, sino cómo funciona en el futuro. ¿Por qué puedes tener tú la certeza de que no te vas a perder? Pues porque Dios lo ha estado haciendo todo desde el principio en ti. De tal manera que todo lo que vives confluya en esa sinergia para tu provecho, para tu bien, para que en el momento en el que Dios llame a sus hijos, ya sea de manera individual a través de la muerte o de manera colectiva a través de su venida, para que cuando Dios llame a sus hijos, todos lo alcancemos, todos lleguemos, todos tengamos el acceso a Él, porque Él así lo determinó desde la eternidad. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a seguir con la ayuda de Dios estudiando los otros aspectos de la salvación, ¿no? ¿Cómo es que primero me conoció y en ese conocerme me amó? Luego vamos a ver que me predestinó, fijó un destino para mi vida, ¿no? Cómo en ese destino estaba la justificación, cómo opera en ese intermedio la santificación y al final alcanzar la gloria. Todo es por Él y todo es para Él. Todo es de voluntad divina, no de voluntad humana. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros se jacte. Para que ninguno de nosotros diga, Señor, yo sí lo alcancé, sino que todos digamos, Señor, hasta aquí nos has traído. Tú nos has sostenido todo el camino. Hoy estamos delante de ti
alabando junto con toda criatura, porque tú nos has traído hasta aquí hoy. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque en tu palabra podemos conocerte, podemos conocer tu corazón, podemos conocer tu elección, cómo obras con base en todos tus atributos, Señor. Como todo tú eres perfecto, todo tú eres deseable, Padre. Aún lo insensato de Dios, Señor, como dice el pasaje, es más grande que nosotros. No porque tú seas insensato, Padre, sino porque nosotros podríamos pensar como humanos caídos, Señor, como humanos degenerados por el pecado, que en algún momento tú obraste con insensatez, pero lo que nos está diciendo Pablo es que no fue así. Y que aun si eso pensáramos, la realidad es que eso sigue siendo mucho mejor que lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos elegir, lo que nosotros podemos ordenar, Padre. Señor, ayúdanos a vivir entendiendo que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, que tú pusiste tus ojos sobre nosotros, que tú determinaste en tu gracia darnos acceso a la vida eterna, Señor, de una manera tan abrumadora que no estamos en posibilidad de rechazarla, Señor, pero también de una manera tan misericordiosa que amamos cada una de las obras que haces en nosotros, Señor. Que anhelamos que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas usando esa gracia para transformarnos, para quitar lo que sobra, Señor, de nuestra carne y conformarnos a la imagen de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos has dado libertad de elegirte nuevamente, Señor. Porque has cambiado nuestros corazones de piedra por corazones de carne, porque nos has dado corazones que han dejado de amar su pecado, que han dejado de deleitarse en su pecado, que ya no andan detrás de esa vanidad, Señor, sino que nos has dado corazones que te aman, que te necesitan, Señor, que doblegan nuestra independencia, nuestra autosuficiencia, para venir a ti en busca de ayuda, Señor, y de toda la ayuda. No solo de un empujón, no solo de un ánimo, Señor, sino de todo el poder que tú has dado a través del Espíritu Santo para que vivamos la vida a la cual tú nos has llamado, para que vivamos conforme a la vocación, Señor, que tú nos has dado. Padre, que te glorifiquemos en todo, que te demos fruto, Señor, como veíamos hace unos domingos. Porque si bien tú lo has hecho todo, Señor, también nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. No entendemos, Señor, cómo funciona. Lo que entendemos es que haciéndolo de la manera en la que tú lo pides resulta, y haciéndolo de la manera en la que nosotros creemos no resulta, Señor. Ayúdanos a vivir con esa fe, de confiar en que tú darás los resultados cuando nosotros tengamos una obediencia plena a tu voluntad, Padre. Guárdanos, síguenos bendiciendo y que te glorifiquemos en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, por la ayuda y gracia que nos has provisto a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén.